¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, un fuerte abrazo. Gracias por el saludo. Hola, Schneider, Carlos, Eloy, Sergio, Kimberly, Marco. Gracias por saludar, un fuerte abrazo, bienvenidos. Saludos a todos, absolutamente todos los que están en la sala. Es un placer, como siempre, compartir estos minutos con ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Tengo en sala a Aldair, Alex, Angie, Carlos, César, Cristian, Diana, Diego, Eloy, Emanuel, Esteban, Fiorella, Gabriel, Ginette, Giovanna, Grecia, Giovanni, perdón, Harold, Isalu, o Isalú, la verdad no sé. Discúlpeme si pronuncio mal sus nombres, algunos son algo complicados, por favor, y novedosos, entenderán. Jade, Joseph, Kimberly, Marco, Nadir, Nayeli, Nicole, Nilton, Omar, Renzo, Richard, Robert Joaquín, Robert Francisco, Sergio, Valeria. Bienvenidos, un fuerte abrazo. Buenas tardes, buenas tardes. Un placer. Confirmen, por favor, que me están escuchando. Si se escucha, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, empezamos. No, estamos terminando ya la semana número 2. Miren que el tiempo se da particularmente rápido, entenderán. En un abrir y cerrar de ojos ya vamos a estar en la semana 5 dando la primera PC, entregando el primer entregable, el trabajo final. Y así, realmente el tiempo es un bien extremadamente escaso, ¿no? Particularmente cuando uno es estudiante y tiene seguramente como el caso de absolutamente todos ustedes, una demanda pues ingente de, de pendientes a ejecutar, ¿no? O sea, hay que tratar de aprovecharlo a plenitud, ¿de acuerdo? Así que valoro mucho su presencia, su participación. Es realmente muy, muy gratificante conversar con ustedes algunas experiencias, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Estamos en la unidad número 1, recordando muy rápidamente lo que hablamos en la clase anterior. eh, Dentro de este marco preparatorio de las actividades constructivas propiamente dichas, ¿no? O procedimentales concretas propiamente dichas. La clase anterior nos detuvimos a hablar, creo, medianamente en extenso, habiendo todavía, creo, humilde reconocer mucho que hablar todavía sobre esos temas. Pero creo que por lo menos presentamos de manera concreta lo que es un expediente técnico, la importancia de un expediente técnico que debe contener, que debe contener por lo menos un expediente técnico, cómo se contrata la elaboración de un expediente técnico, quiénes elaboran los expedientes técnicos, eh, importante, ¿no? Creo, repito, hablamos de cada tipo de documento en particular con algún nivel de detenimiento. Repito, con cargo a que seguramente hay mucho más que hablar sobre cada punto en particular, ¿no? Y que seguramente cada quien, a partir de su necesidad o de su experiencia propia, tendrá la necesidad de, de profundizar, ¿no? Hablamos también un poco sobre los mecanismos de contratación, recuerden, importante, siempre con esta visión general de la contratación pública, ¿no? Que es, digamos, como lo comentamos la clase anterior, marcadamente más reglamentada, ¿no? Más cuadriculada. El marco normativo, pues, es mucho más amplio, es mucho más específico y es mucho más demandante, ¿no? La contratación pública tiene ese carácter, ¿no?
por esta suerte de ser dinero público, y el dinero público pues tiene muchos niveles de control, ¿no? La exigencia normativa es particularmente amplia, ¿no? Entonces siempre es bueno que vayan ustedes ya metiéndose, digamos, parcialmente o cotidianamente o cada cierto espacio de tiempo, a interiorizar un poco con normas de ese tipo, ¿no? Eh, y es muchas veces lo que falta a niveles de pregrado, ¿no? Por ejemplo, ir leyendo un poco, vamos, la ley de contrataciones, opiniones de la OCE o del OCE, por favor, respecto de unas consultas en particular que en la contratación pública se hace. Es importante ir teniendo ese nivel de lectura porque, repito, nos va a ayudar mucho luego cuando estemos realmente en lugar y eso no implica que yo me tengo que aprender la normativa de memoria, ¿no? Eso es, vamos, es algo hasta iluso de pensar y creer. Más aún, sabiendo pues que normativa de ese tipo está particularmente en cambio, particularmente en actualizaciones permanentes. Pero sí es importante mantener una suerte de tipo de información general que ese tipo de normas tienen y finalmente cómo es que nosotros debemos manejarnos en nuestro quehacer profesional, ¿no? Muchas veces, sobre todo desde la contratación pública, vamos a tener la necesidad de ir generándonos muchas, independientemente de nuestra formación propia, académica, indiciaria, básica, que es la ingenieril, vamos a necesariamente tener que meternos también a temas, tópicos más de formación abogadil, más información de derecho. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de responsabilidad es alto, ¿no? Y nuestro nivel de responsabilidad está en esa necesidad. O sea, tenemos responsabilidad profesional, tenemos responsabilidad administrativa y muchas veces tenemos responsabilidad penal. Entonces, hay que ser conscientes del nivel de responsabilidad que manejamos, ¿de acuerdo? Entonces, repito, a partir de eso que empezamos a mirar la clase anterior, no desmayen ustedes en su afán de seguir investigando normas, de seguir leyendo normas, repito, para poder identificar finalmente más adelante cómo es que debemos movernos en, en el desarrollo de nuestra especialidad, de nuestra profesión, en algún caso específico que nos toque más adelante vivir o desarrollar, ¿no? No tengo duda que en el aula más de uno seguramente va a tener una participación directa en el manejo de recursos públicos, ¿no? Desde diferentes formas, ya sea como contratista de una obra pública, como ingeniero en una obra pública que va a tener un nivel de responsabilidad, como supervisor de repente, como consultor en la ejecución de un expediente técnico, como funcionario de una entidad pública que va a estar a cargo de repente de una licitación pública, de un proceso de contratación, ¿no? Vamos, es tan amplio el nivel de responsabilidad en el que nos podemos mover que dependiendo del caso vamos a tener que profundizar o cada uno va a tener que profundizar en efecto en todo el tema normativo, en todo el marco normativo, sobre todo, repito, cuando estamos inmersos en el manejo de recursos públicos, nos va a demandar. Así que, repito, eso que hemos conversado en la clase anterior, lo que vamos a conversar hoy día y lo que vamos a seguir conversando, es el punto de partida de algo mucho más profundo que cada quien tiene que desarrollar, entenderán, ¿no? Es imposible en un par de horas tratar a cabalidad un tema específico de ingeniería y particularmente ingeniería civil, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dentro de los expedientes técnicos, como lo conversamos en la clase anterior y dejamos en stand-by para empezar a conversar hoy día, seguramente hoy y los primeros minutos de la próxima clase, cerraremos este tema particular de los documentos gráficos que son los planos, ¿no? Vamos a hablar hoy día de los planos de los proyectos de edificación. Particularmente, y sin que sea un sesgo para que ustedes sigan investigando, y más o menos les voy a decir dónde, cómo vamos a chequearlo, nuestra responsabilidad, si bien es cierto, está más pues ligada al tema estructural, no nuestra responsabilidad, sino nuestra especialidad está más ligada al tema estructural,
pero como responsables de un proyecto de edificación, finalmente somos los responsables del proyecto en su conjunto, ¿no? No es que, no, yo solamente veo, soy responsable de las estructuras de la edificación, imagínense qué lindo sería, ¿no? Pero los ingenieros residentes somos responsables de la entrega oportuna y en las exigencias requeridas de la edificación como tal. Y eso implica, pues, una serie de especialidades bastante más amplias que solamente el tema estructural. Es ahí donde entra a tallar pues, este tema de trabajo en equipo que es fundamental, ¿no? Si bien es cierto, nosotros de repente no somos especialistas pues, en instalaciones mecánicas, no somos especialistas en instalaciones sanitarias o de abastecimiento de agua o de arquitectura propiamente dicha, pero tenemos que descansar ese nivel de responsabilidad. Vamos, las responsabilidades no se pueden delegar, ¿no? Yo no puedo delegar la responsabilidad a un tercero, no es lógico que eso suceda, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es descansar esa responsabilidad en un grupo, o en un equipo de confianza que nos permita, pues luego a nosotros como ingenieros residentes, descansar, si bien el término, ese nivel de responsabilidad en especialistas propios de la materia, ¿verdad? No delegar, que es otra cosa. Yo no puedo delegar mi responsabilidad. Oye, no, yo dejo de ser responsable en esto y te la delego a ti. Eso no se puede hacer, pues entenderán, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad normativa. Pero sí podemos apoyar esa responsabilidad en especialistas en particular. Entonces, en un momento ustedes serán esos especialistas en el que un ingeniero residente delegue no delegue, sino descanse esa responsabilidad, pero en algún momento ustedes van a ser los ingenieros residentes que descansarán esa responsabilidad en el grupo humano que ustedes elijan, ¿no? Ustedes van a ser los responsables del proyecto, ustedes son los que tienen la posibilidad y la facultad de elegir el grupo humano o el equipo con el cual finalmente creen que van a tener los réditos necesarios y pertinentes, ¿de acuerdo? Ok, no les pregunté si me escuchan bien, creo que sí. Ah, sí, Robert, ¿no? Sí me escucha bien, correcto, muy bien. Bien, previo a ampliar propiamente los planos, vamos, sin desmedro, digamos, lo que voy a tratar en este momento, porque los planos finalmente son documentos gráficos indispensables que forman parte o están presentes en todo el horizonte del proyecto, ¿no? Desde aquellos bosquejos iniciales representativos en los que una necesidad de inversión o una necesidad de proyectar algo va tomando cuerpo a nivel de anteproyecto, hasta finalmente pues los planos propios de cada especialidad ya propios para los procesos constructivos, ¿no? Entonces, esta suerte de gráficos, esta suerte de grafías, esta suerte de sintetizar con dibujos, lo que finalmente vamos a tener que construir o vamos a tener que desarrollar está presente en todo el horizonte del proyecto, ¿de acuerdo? Con mayor o menor nivel de detalle, pero presente finalmente en todo el horizonte de nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, vale la pena, creo, identificar en el horizonte de la ejecución de un proyecto de ejecución la etapa de pre-ejecución propiamente y distinguirlo un poco de la etapa de la ejecución. ¿Distinguirla en qué sentido? ¿Qué cosas se hace en la pre-ejecución y luego qué se hace en la ejecución? Bueno, en la etapa de pre-ejecución tenemos básicamente dos conceptos importantes a, a discutir. Uno el anteproyecto y otro el proyecto, ¿no? ¿De qué se trata el anteproyecto? ¿De qué se trata resolver en principio el anteproyecto para luego que tengamos, perdón, el anteproyecto resuelto, finalmente decantemos en resolver el proyecto como tal? Es lo que les comentaba, ¿no? A partir de una necesidad de inversión, a partir de la necesidad de algún cliente, de alguna entidad, de algún inversionista de generar o de producir un proyecto de edificación, lo primero que hay que resolver es el tema arquitectónico. Y dentro del nivel arquitectónico, lo primero que hay que resolver es el anteproyecto de vamos, de esa idea inicial, general, de cómo atacar eh, o cómo resolver esta necesidad o esta demanda inicial, ¿de acuerdo?
Y el anteproyecto básicamente se resuelve en principio discutiendo entre comillas, ¿no? Intercambiando ideas entre el arquitecto y, en principio, el arquitecto con el propietario del proyecto, el que tiene la necesidad de invertir en él. Entonces, no, mira, quiero hacer, no sé, pero se me ocurre un restaurante, ¿no? O un hotel, digamos, ¿no? Y quiero más o menos que sea de estas características, este es el terreno con el que cuento, entonces el arquitecto, un poco para poner, digamos, para salir un poco de la nebulosa y un poco poner los pies sobre la tierra y aterrizar una idea básica, general, tiene que resolver ese anteproyecto. Ah, ok, ¿no? Entonces yo quiero más o menos un hotel de tales características, cuento con este terreno. A ver, tenemos vayamos a la municipalidad, busquemos los parámetros urbanísticos, veamos qué cosa es lo que podemos hacer en el terreno que usted quiere. En principios, en ese terreno se puede o no hacer un hotel, ¿no? Es importantísimo. Imagínense que, vamos, alguien tiene un predio, pero finalmente ese predio es de uso industrial. En ese predio de uso industrial no puedo generar una edificación de uso comercial, ¿no? Para que se entienda un poco, por favor, ¿no? Desde la evolución cronológica en la ejecución de un proyecto de edificación. Entonces, repito, primero se tiene que resolver el tema del anteproyecto a nivel arquitectónico. Siempre lo primero que hay que resolver, en general, cuando se empieza a diseñar una edificación, jóvenes señoritas, es la arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura suele ser bastante cambiante, ¿no? Suele ser bastante cambiante. Es muy recurrente que los mismos propietarios, que los mismos dueños del proyecto, que los mismos inversionistas, de la noche a la mañana te salen con ideas nuevas y quieren revolucionar nuevamente algo que de repente previamente ya había sido dado como cerrado. Finalmente ellos son los que tienen el dinero y tienen la posibilidad de hacer lo que finalmente les quieran. Pero para efectos de validación o para efectos de seguir o de progresar con el paso siguiente, necesariamente hay que poner un tiempo límite hasta el que se pueden o no ya hacer algún cambio a la arquitectura. Digo esto ¿por qué? Porque a partir de ese tiempo límite, cerrado el tema del anteproyecto, aprobado el tema del anteproyecto, primero aprobado por el cliente y luego aprobado por la municipalidad o los revisores pertinentes de la materia, a partir de ese momento ya tenemos que necesariamente empezar con el proyecto. Y el proyecto no es otra cosa que luego de cerrado el tema arquitectónico, empezar a desarrollar, a partir de esa arquitectura cerrada, empezamos a desarrollar todas las especialidades posteriores, llámese pues estructuras eléctricas, sanitarias, mecánicas, electromecánicas, de gas, lo que fuere, todo lo que finalmente el proyecto requiere. ¿Qué documentos importantes hay que chequear en el tema de la preejecución para el anteproyecto y para el proyecto? Los certificados de parámetros urbanísticos propiamente, que es un documento básico, fundamental, indispensable para los arquitectos, ¿no? Nosotros los ingenieros, unos más que otros, digo, somos, yo hablo de manera personal, soy muy poco afín, por ejemplo, a ese tipo de lectura, ¿no? Leer certificados de parámetros urbanísticos, no es pues como diseñar una columna, una viga, hacer diseño sísmico, ¿no? O hacer diseños de mezclas o controles de calidad de los elementos estructurales, ¿no? A veces ese tipo de información que no es afín muchas veces a nuestra propia formación, nos suele generar algo de dudas y algo de incertidumbre en su lectura y finalmente en su cabal entendimiento. Entonces, es muy afín a la arquitectura, ¿no? Zapatero a sus zapatos, ¿no? Eso es así. No pretendamos hacerlo todo, ¿no? Porque lo más probable es que si pretendemos hacerlo todo, es poco probable que todo lo podamos hacer bien, ¿de acuerdo? El trabajo de equipo es fundamental. ¿Ok? Entonces, luego de haber cerrado el anteproyecto y haber terminado y culminado exitosamente el proyecto con las aprobaciones respectivas, sentamos propiamente la etapa de ejecución. Y en la etapa de ejecución, dependiendo del proyecto, podemos tener una etapa de demolición y podemos tener la etapa de construcción propiamente dicha, ¿no? ¿Cuándo hay que demoler? Cuando el proyecto lo amerite, ¿no? Si tengo que construir una edificación nueva en un predio construido, pues previo a la construcción tiene que haber demolición.
Lo particular que son etapas distintas, ¿ya? Y cuando hablamos de etapas distintas, pueden ser consecutivas en efecto, como tampoco necesariamente consecutiva, me refiero a cercanía, ¿no? Es decir, ok, tengo la decisión de inversión, perfecto. Saco una licencia de demolición, termino de demoler e inmediatamente empiezo a construir. Eso es lo lógico, ¿no? Eso es lo lógico, es lo más pertinente, pero muchas veces no pasa eso, ¿no? Sobre todo en el tema inmobiliario, ¿no? Tenemos el proyecto aprobado, pasamos a la etapa de demolición. Para la etapa de demolición, siendo, repito, dos procesos y procedimientos distintos, necesito contar yo con una licencia de demolición para luego de la aprobación pertinente proceder a solicitar una licencia de construcción. Lo lógico es que sean consecutivos, pero muchas veces puede pasar entre que se demuele y se empieza efectivamente a construir, puede pasar un tiempo importante en ese lapso. ¿De acuerdo? Es por eso que generalmente son trámites distintos, el trámite de la demolición y el trámite de la construcción. ¿De acuerdo? Con licencia propia. Cuando hablamos ya propiamente del tema constructivo, obviamente tenemos que tener licencia de construcción, ¿no? Si yo soy el ingeniero residente de un proyecto, se me contrata para ser el ingeniero residente del proyecto desde la formalidad y en atención a la lectura que ustedes han hecho, van a ser de la G030. Yo no puedo empezar a construir, pues, desde la formalidad como un ingeniero residente pertinente para ese proyecto si no tengo una licencia de construcción, ¿no? No puedo hacerlo porque no es formal, me estoy saliendo de los requisitos reglamentarios, normativos para la ejecución de construcción de edificaciones en particular, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si a mí se me encarga como profesional responsable, colegiado, pues que tengo una formación importante, no puedo empezar a construir si no tengo una licencia de construcción, ¿no? Les sugiero, por favor, si los contratan cuando ya tengan un nivel de responsabilidad, lo primero que tienen que preguntar y lo primero que tienen que obtener, porque finalmente lo tienen que publicar en su proyecto, lo tienen que poner de manera visible en su proyecto, es la licencia de construcción que ustedes tienen. Bueno, y dentro ya de la construcción aparecen pues una serie de demandas o de trámites posteriores durante la ejecución que seguramente vamos a tener que solicitar, ¿no? Como por ejemplo la autorización para el uso de vías, importante, ¿no? ¿Qué de la vía podemos tomar? ¿Qué de la vía no podemos tomar, ya sea para almacén, ya sea para parqueos de nuestro proyecto? Eso es muy importante, repito, ese tipo de detalles que forman parte mucho del, del arranque de nuestros proyectos, de la preparación de nuestros proyectos, de la organización de nuestros proyectos son muy importantes, ¿no? Porque requieren trámites adicionales de formalización para que luego pues no nos pongan multas, para que luego no nos paralicen, para que luego pues la entidad no pida cambios de residente de obra, pues vamos quedando mal, ¿no? Vamos quedando mal. Para, vamos, ser consecuentes con el concepto de buena vecindad que una obra debe tener cuando está, pues, porque a ver, hay que ser sinceros también, ¿no? Cuando nosotros empezamos un proyecto de construcción, lo que estamos haciendo es alterar un poco el estado quo del ambiente, de la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque en mayor o menor grado, cuando empieza un proyecto de construcción, vamos a alterar el ambiente cercano, ¿no? Va a haber mucha más gente desconocida que va a ir, siempre pues una obra de construcción trae negocios satélites, negocios paralelos, negocios de comida, y aumenta sostenidamente el tránsito, sobre todo el tránsito pesado, ni que se diga pues el nivel de polución, el nivel de polvo, el nivel de suciedad, el nivel de ruidos, en fin. A ver, si no somos conscientes que vamos a alterar el statu quo de la zona, estamos un poco conflictuados con nuestro quehacer profesional. Eso tenemos que manejarlo siempre con tacto, con mucho tacto, ¿no? Con mucha responsabilidad. Muchas veces nos va a tocar pedir seguramente autorización, bueno, ya dije, autorización también para el trabajo en horario nocturno, autorización para extensión horaria.
A ver, una obra común y silvestre como la que seguramente muchos vamos a tener que dirigir en el corto cercano, es muy poco probable que se nos... depende también de la municipalidad en particular, pero es poco probable, repito, que en una obra convencional, de una edificación común, se nos aprueben este tipo, sobre todo a nivel de casco, ¿no? Bien complicado que no, ok, tus actividades terminan 5:30, pero ¿sabes qué? No, pues no quiero trabajar 3 horas más, ¿no? Normalmente por cuestiones políticas, y no solo políticas, pues son racionales, ¿no? Porque hay que ponernos también siempre nosotros de la otra parte, ¿no? Del otro lado. Imagínense que ustedes finalmente van a ser los vecinos o son los vecinos de un proyecto de construcción. Entenderán pues que querrán que a las 6 de la tarde ya no escuchen pues los mixers dando la vuelta, o no escuchen los taladros pues que están rompiendo concreto, o los taladros pues que les pareciera que les están perforando el cerebro, ¿no? Nos ponemos de la otra parte. ¿Tiene una connotación política también? Sí, claro, ¿no? Una política de convivencia, digo yo, ¿de acuerdo? Entonces, es poco probable que se den esas extensiones cuando a la ejecución del casco se refiere. Se dan estas extensiones ya cuando estamos en etapas de acabado, sí, ¿no? Para hacer pues trabajos que generen pues que no generen mayor polución, para hacer trabajos que no generen ruidos mayores, controlados con cierto nivel de decibeles, que no generen mucha demanda lumínica, ¿no? Que puede alterar también la sana convivencia con los demás, ¿no? Pero obviamente si nos salimos de estos esquemas, sabiendo también que los niveles de control, los niveles de vigilancia, los niveles de fiscalización son y están siendo cada vez más minuciosos en unas municipalidades más que otras, nos corremos el riesgo, repito, que nos penalicen, que nos pongan multas y finalmente que nos paralicen los proyectos, ¿no? Que finalmente eso altera pues significativamente el tema económico del mismo. Las visitas técnicas del CAP y del CIP. CAP, por favor, recuerden, Colegio de Arquitectos del Perú, CIP, Colegio de Ingenieros del Perú. Y esto ha mejorado mucho, disculpen que me detenga solamente unos segundos acá. Ha mejorado mucho este tema de las visitas técnicas del CAP y del CIP, porque, vamos, tiempo atrás, y volviendo a mis albores ingenieriles, tiempo atrás, muchas veces, en determinados tipos de proyectos, a nivel de anteproyecto y a nivel de proyecto, se presentaban, pues, y se hacían el desarrollo arquitectónico y de las demás especialidades, básicamente para cuestiones de aprobación del proyecto, ¿no? Y finalmente, como se sabía que nadie iba a ir a tu obra a chequear si realmente estabas trabajando de acuerdo a las indicaciones previamente aprobadas, finalmente al momento de construir se hacían cosas completamente distintas respecto a lo previamente aprobado en el proyecto. ¿De acuerdo? Y luego se hacía una declaratoria de fábrica, una regularización y bueno, todos felices, todos contentos. Por eso ha cambiado un tiempo esta parte, ¿no? ¿Por qué? Y tiene sentido, ¿cierto? Fiorella, Robert. Finalmente, la idea es que se construya, ¿no? Con mucho nivel de similitud, por no decir exactitud, aquello que previamente se ha aprobado. ¿No? Aquello que previamente se ha aprobado. Desde lo arquitectónico, desde lo estructural y desde las instalaciones. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esta suerte de revisión cada vez más exhaustiva, que obviamente demanda pues consumo de recursos, ¿no? Es importante que se haga en los proyectos de edificación. ¿Por qué? Porque estamos migrando aquí hacia la formalidad, ¿no? Repito, la idea es construir aquello que previamente se ha aprobado como proyecto. ¿Ya? Repito esto, ¿por qué? Porque antiguamente, en algunos casos entiendo, todavía se sigue haciendo, se construyen cosas particularmente distintas a lo que inicialmente se ha aprobado. ¿Por qué? Porque sobre la marcha a alguien se le ocurre, ¿no? Oye, las habitaciones acá eran de 3x3, pero el cliente finalmente dice, no, me está quedando muy chico, cambio la ubicación de la placa, la columna, para que mi habitación la hagas de 5x5. Pero no, eso no está de acuerdo a la reglamentación. Bueno, no importa, luego lo arreglamos, ¿no? Eso no está bien, pues, ¿no? Eso no está bien. Entonces, si hay una revisión permanente,
ya el nivel de control también es mucho más exhaustivo, es mucho más eficaz. Eso desde un punto de vista, ¿no? Pero también hay controles, más bien desde el tipo laboral, que las hace SUNAFIL, también que son muy exigentes. Y también hay controles de fiscalización de las municipalidades que nos hacen control de seguridad, ¿no? Están chequeando, se están dando vuelta, entonces de repente ven ahí, no sé, pues alguien que está en el quinto piso, en la fachada, colocando ventanas en el aire y no está pues con un arnés de seguridad anti-impacto, anticaída, ¿no? En esos casos también la gente de fiscalización, plan, nos toman unas fotos. Cuando sucede eso, inmediatamente, inopinadamente van a tu proyecto y te empiezan a rebuscar todo desde el tema de seguridad, ¿no? Te piden tu plan de seguridad, dónde están tus prevencionistas, quiénes son tus prevencionistas, qué tan bien informado, te piden el currículum de tus prevencionistas, cuáles son la implementación o tus planes de contingencia en el caso hay una caída, por qué esa persona que en su momento que pasamos vimos no estaba por qué estaba trabajando sin arnés, ¿no? Inmediatamente seguramente nos van a pasar una papeleta inicial, luego nos emitirán seguramente una infracción y luego nos paralizarán la obra, ¿de acuerdo? Eso por el tema de seguridad y también por el tema de rigurosidad laboral con el tema de Sunafil, ¿no? Recuerden, el régimen de construcción civil es un régimen particular desde lo, desde lo, desde lo laboral. Entonces, el Ministerio de Trabajo cuida mucho eso. Y está bien que así sea, ¿no? Por un tema de formalidad, ¿de acuerdo? Y eso felizmente ha mejorado muchísimo, muchísimo en los últimos 25, 30 años, ¿no? Y el nivel de formalización, si bien es cierto, la brecha todavía es bastante alta, pero ha mejorado muchísimo, sobre todo en los proyectos formales, ¿no? En los proyectos formales, el trabajo formal ha mejorado mucho desde lo laboral, vamos, quitando un poco el tema de la calidad ingenieril propiamente dicha, que es una lógica que vaya mejorando, pero sobre todo en esta esencia de el, la formalidad laboral y la búsqueda constante del trabajo seguro ha mejorado muchísimo en nuestras obras de construcción, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba, digamos, practicante con ustedes y a veces uno en principio cae pues a horas menores, formales, ¿eh? Con licencia y todo, pues el nivel de seguridad es escandalosamente distinto a los niveles de seguridad con los que trabajamos ahora. Y eso está muy bien, y eso está muy bien, ¿de acuerdo? Ok, vamos a hacer un recorrido muy rápido de algunas definiciones de la G040, ¿no? Muy poquitas, ¿no? Seguramente chocolateadas, entresaltadas yo diría un poco para, para describir de manera general qué es la G040 y qué podemos encontrar en la G040 a nivel de información. La G040, que repito, también es una norma que deben leer, es de lectura obligatoria. Define al anteproyecto, por ejemplo, como el nivel de desarrollo preliminar de una propuesta arquitectónica y se elabora como parte del proceso de diseño con el fin de obtener la aprobación previa del propietario. Perfecto, ¿no? Ya lo habíamos conversado, es una discusión inicial para concretizar una idea general a partir de una necesidad de inversión. Cuando eso está definido y la arquitectura saldada, pasamos al nivel del proyecto. Y el nivel del proyecto no es otra cosa que desarrollar ese proyecto con un nivel de detalle tal que finalmente se requiere para la etapa de construcción, ¿no? Para yo finalmente construir o concretar un anteproyecto, tengo que, vamos, tener información suficiente, con el suficiente nivel de detalle que me permita en efecto construir eso que se ha proyectado. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama proyecto. ¿De acuerdo? Un segundito, por favor.
Algunas otras definiciones muy del lado de la, muy del lado de la información arquitectónica, ¿ya? Finalmente, este tipo de definiciones o este tipo de conceptos va muy de la mano de cómo finalmente la arquitectura, los arquitectos en general, tienen que alinear sus diseños arquitectónicos acorde con qué, acorde con la demanda o con las exigencias de los certificados de parámetros urbanísticos. Entonces ahí aparecen definiciones como esta, ¿no? Como la de área libre, la de área techada, ¿de acuerdo? Que en mayor o menor grado pueden parecer fáciles de calcular, pero no lo son tanto, porque repito, hay que tener mucha concepción arquitectónica para poder finalmente delinearlos. Y tiene también mucha carga normativa para finalmente calcular el área libre, para finalmente calcular el área techada, hay que leer la A010, hay que leer la A020, ¿no? Con bastante nivel de detalle para finalmente hacer este tipo de cálculo. Pero tiene mucha connotación arquitectónica, ¿no? Mucha connotación arquitectónica, ¿de acuerdo? ¿Qué es área libre? Área o superficie de terreno en la cual no existen proyecciones de áreas techadas y se calcula sumando las superficies comprendidas fuera de los linderos de las poligonales definidas de las proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel del terreno, en, en todos los niveles de la edificación hasta los límites de propiedad. Y el área techada, sumatoria de la superficie y o área de las proyecciones de los límites de la poligonal del techo que encierra cada piso. ¿Por qué es importante, repito, encontrar dentro de los proyectos arquitectónicos para los arquitectos el área libre y las áreas techadas y otros parámetros adicionales u otras condiciones adicionales? Porque finalmente hay que cumplir con qué, con los certificados de los parámetros urbanísticos que digamos que el predio nos exige. Todos los predios formales en los cuales nosotros vamos a ejecutar un proyecto de edificación tiene un certificado de parámetros urbanísticos que estamos obligados a cumplir. Y obviamente el primer filtro de cumplimiento es la arquitectura, ¿de acuerdo? A ver, entre otros, ¿no? Por ejemplo, el certificado de parámetros urbanísticos nos va a decir que el predio en el cual vamos a construir, o cuál es el uso del predio, cuál es el posible o los posibles usos del predio en el cual vamos a construir. Repito, ¿no? Si es de uso comercial, ¿correcto? Si es de uso comercial, no puedo poner pues un hospital, ¿no? Si es de uso comercial, no puedo poner pues un colegio, ¿no? No puedo poner una iglesia, ¿de acuerdo? Cosas de ese tipo, ¿no? Los porcentajes, las alturas máximas, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima que se puede construir en este predio en particular? ¿Dónde se encuentra eso? En los certificados de los parámetros urbanísticos del predio. Entonces los arquitectos tienen que estar muy cuidadosos en, a partir de o trasladar esa información de los parámetros a su proyecto en particular o a su desarrollo arquitectónico. Entonces, repito, es una información muy arquitectónica que ellos manejan y están preparados para hacerlo, ¿no? No es muy afín a nosotros los ingenieros civiles. Otras definiciones que aparecen acá, como por ejemplo el ducto de instalaciones, que es un conducto técnico vertical o horizontal destinado a portar líneas y accesorios de instalaciones de una edificación, capaz de permitir su inspección directamente desde el espacio contiguo de uso común para su instalación, revisión, reparación, remoción o mantenimiento. Los ductos de montantes de desagüe pueden permitir su inspección a través de propiedad exclusiva de las unidades inmobiliarias. A ver, bueno, así como la ingeniería ha progresado en el tiempo, también ya ha madurado en el tiempo, la arquitectura también, ¿no? Y aparecen, por ejemplo, esta necesidad importante de concentrar en ductos particulares, específicos para tal fin, que obviamente demanden consumo de área, porque para estos ductos vamos a consumir área que finalmente no vamos a poner directamente a disposición de la venta de la unidad inmobiliaria, ¿no? Si al negocio inmobiliario nos referimos. Pero son pues particularmente importantes porque nos permiten, ya es una exigencia normativa, pero nos permiten ordenar, organizar adecuadamente las diferentes especialidades respecto de sus ductos, respecto de sus tubos, respecto de sus montantes, en fin, para que puedan estar visibles, para que puedan ser de fácil acceso,
ya sea para mantenimiento preventivo, para mantenimiento correctivo. Esto ha mejorado mucho, repito, porque muchos años atrás, al no tener esta exigencia normativa, teníamos pues de repente montantes de desagüe, tuberías de agua, tuberías de comunicaciones, que muchas veces pasaban directamente por los muros, incluso por muros portantes, muchas veces por columnas o por placas, que en la eventualidad de un daño, en la eventualidad de una falla, teníamos que esperar que obviamente identificar la ubicación, picar un muro, picar una placa, picar una columna, picar un techo, picar una losa, picar un piso, para finalmente componer esa instalación dañada, ¿no? Cuando se concentra esto en ductos de instalaciones, esos procedimientos, repito, tanto para el mantenimiento preventivo como sobre todo para el mantenimiento correctivo, es muchísimo más sencillo y mucho menos oneroso, ¿no? Mucho menos oneroso, entenderán, ¿no? Mucho menos intrusivo, si viene el término, ¿de acuerdo? Ductos de ventilación, conducto vertical o horizontal destinado a la renovación de aire de los ambientes, de servicios de una edificación, por medios naturales mecanizados. Bueno, importante, ¿no? El tema de ventilación, pues imaginémonos, sobre todo donde se concentran los bancos o las baterías de servicios higiénicos, que no necesariamente den con las fachadas posteriores o frontales o laterales, se tiene que generar, pues, por una cuestión natural de ventilación, esta suerte de ductos que debe tener unas dimensiones, vamos, necesarias, dependiendo seguramente del proyecto del predio en particular, para que puedan finalmente ventilar, ya sea de manera natural o muchas veces incluso de manera forzada. Muro cortafuego. Bueno, un muro cortafuego es un paramento que cumple con la resistencia mínima a fuego según el tipo de edificación. Sí, bueno, vamos, y esto depende mucho pues del tipo de edificación, si es una edificación comercial, industrial, de vivienda, siempre hay que hacer un distingo respecto a eso, ¿no? Cuando hablamos de construcción convencional, albañilería en general y seguramente placas o muros de concreto armado, normalmente esos materiales, su resistencia a fuego está entre el orden de las 2 a 4 horas, perfectamente razonable para una construcción de este tipo. ¿No? El problema va mucho cuando se hace construcción no convencional, ¿no? Y se hacen sobre todo, como en este caso, una escalera de emergencia, donde la exigencia normativa pues es fundamental por cuestiones de evacuación, entenderán. Muchas veces se hacen con drywall o algún otro material alternativo, ¿no? Ahí donde entra a tallar con mucha presencia el tema de inspección, sobre todo de la gente de INDECI, los profesionales de INDECI, que son los que finalmente nos van a entregar la licencia y funcionamiento, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con estas condiciones de resistencia al fuego. Van a escuchar seguramente ustedes muchas veces los famosos RF, ¿no? Y generalmente está en el manejo horario, ¿no? La exigencia generalmente es que sean mayores a 2 horas, si no me equivoco. ¿Okay? Muro de contención, bueno, no creo que sea novedoso para ustedes definir o entender qué es un muro de contención, ¿no? Particularmente el que está resaltado acá es un muro de sótano. Este muro de sótano en particular está tomando, por obvias razones, carga muerta, ¿no? Está tomando carga viva también, está tomando carga sísmica seguramente, pero además está tomando también que las presiones laterales del terreno. Más adelante nosotros vamos a hablar de muros de concreto armado. Cuando hablemos de muros de concreto armado, vamos a hablar de algunas exigencias normativas particulares para la ejecución dimensional en principio y luego de refuerzo de este tipo de elementos estructurales, ¿no? Entonces, un muro de contención es básicamente eso, ¿no? Y en el caso particular de las edificaciones, porque podemos hablar de muros de contención puros. Cuando hablamos de muros de contención puros, solamente son aquellos muros que están tomando cargas laterales de los empujes, de los empujes propios de los suelos o de los terrenos.
Pero cuando hablamos, como en este caso, de muros de sótano, muy común a la construcción de edificaciones, está relacionado en que este muro va a tomar cargas propias de la edificación, como las cargas muertas, las cargas vivas, las cargas sísmicas, pero además va a estar expuesta a cargas horizontales. Y esas cargas horizontales pueden ser las cargas del terreno, pero imaginémonos que tenemos nivel freático por acá. Ese nivel freático va a generar empujes laterales también, empujes hidrostáticos, ¿correcto? A eso se refiere. Sótano y semisótano, bueno, esto ya ustedes lo pueden leer con bastante mayor detenimiento, pero básicamente está relacionado con esta ventana de ventilación, diría yo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de sótanos, parte de una edificación cuya superficie superior del techo se encuentra hasta 0,50 por encima del nivel de la vereda respecto al frente del lote, ¿no? Estas famosas ventanas que van a generar colchones de aire o colchones de ventilación se hacen importantes para hacer este distingo. Digo esto ¿por qué? Porque cuando hacemos la distinción entre sótanos y semisótanos, finalmente va a tener una connotación de exigencia respecto de la implementación de algún sistema mecánico adicional, sobre todo para seguramente la inyección y la extracción de aire, ¿no? Ya se va a convertir seguramente en sistemas mecánicos forzados de inyección y extracción de aires. Y más aún si hablamos pues de sótanos, vamos, o de edificios con mayor cantidad de sótanos, entra a tallar una instalación mecánica que también pues, es fundamental y muy importante en este tipo de situaciones, que es la famosa extracción de CO2, ¿no? ¿Cómo sale el CO2 de acá? Sabiendo pues que es bastante común que los sótanos, sobre todo en edificios y cuando tenemos gran cantidad de sótanos, lo utilizamos para parqueos, ¿no? Imagínense que si tenemos 5 o 6 sótanos con, vamos, 300 estacionamientos, ¿no? En una hora punta, la cantidad de CO2 que se acumula es fundamental, que puede generar daños importantes a los seres humanos. Es pues imprescindible en ese caso tener sistemas de extracción de CO2. Para eso es importante hacer muchas veces este tipo de distingo, ¿no? Ok. Eh, vamos a calcular, digamos, o tentar calcular dos tipos o dos parámetros urbanísticos particularmente importantes, ¿no? La densidad neta y el coeficiente de edificación. Digo, dos parámetros urbanísticos particularmente importantes. ¿Por qué es importante esto, no? Porque, repito, la arquitectura se tiene que acomodar o tiene que cumplir las exigencias de los parámetros urbanísticos que finalmente está permitido o que el predio permite. Entonces, si yo tengo un certificado o los arquitectos tienen un certificado de parámetros urbanísticos, tienen que desarrollar su arquitectura o su arquitectura finalmente se tiene que acomodar a esos parámetros urbanísticos. Entonces, acá entran dos visiones, ¿no? Importantes de discutir. Una cosa, pues, es si yo en un predio voy a construir mi vivienda, digamos, ¿no? De repente si solamente voy a construir una vivienda unifamiliar, ¿no? Que quiero pues mi casita bien bonita, con una arquitectura bien definida, con temas de paisajismo, con mi piscina, mi barbecue, lo que fuere. Obviamente tengo que cumplir los parámetros urbanísticos generales, pero de repente el tema de la densidad, de repente el tema del coeficiente de edificación, voy a estar muy por debajo de los máximos permitidos para el predio. Los arquitectos se van haciendo cada vez más finos, ¿no? Y cada vez más demandantes en estos dos conceptos en particular, cuando lo que diseñan, por ejemplo, son unidades de vivienda para el negocio inmobiliario, ¿no? O para la industria inmobiliaria. Entenderán que cuando hablamos de la industria inmobiliaria se hace cada vez más rentable cuando optimizamos, ya no quiero decir el metro cuadrado vendible, sino el centímetro cuadrado vendible. Entonces, en esos casos, sí, pues si estos parámetros se convierten mucho más exigibles. Yo, vamos, trataré de acercarme, si no igualar exactamente, esos máximos permitidos o esos máximos exigidos
por los certificados de parámetros urbanísticos del predio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la densidad neta? Es el indicador resultante de dividir el número de habitantes del proyecto propuesto entre el área del lote urbano para uso residencial. ¿Qué es el coeficiente de edificación? Es el cociente resultado de dividir el área máxima que se puede techar, repito, el área máxima que se puede techar entre el área total del lote. Entonces, ahí aparecen pues temas importantes que, ¿por qué es importante calcular, por ejemplo, el área techada, ¿no? Con sus procedimientos particulares desde la arquitectura, ¿no? Entonces, finalmente ya los arquitectos, repito, van resolviendo esto y tienen que ir manejando estos indicadores con la necesidad de su proyecto, entenderá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un edificio multifamiliar y el arquitecto empieza a hacer su primera resolución, sus primeros esquemas, ¿no? Su primera proyección y dice, ¿no? Que yo tengo un terreno, en este caso, de 300 metros cuadrados, como aparece acá. A ver, le voy a meter 10 departamentos, departamentos de 3 dormitorios cada uno, ¿de acuerdo? Hago más o menos una distribución de áreas, proyecto la cantidad de pisos en base a la altura máxima, seguramente especificada también en los parámetros, y encuentro pues un área techada. Ah, me sale un área techada de 620 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, con esta información podemos calcular la densidad neta y podemos calcular el coeficiente de edificación, en efecto. Podemos hacerlo. Y finalmente lo que encontremos lo vamos a comparar con lo que aparece en los parámetros urbanísticos y diremos, ah, ok, estoy muy por encima, estoy muy por debajo, ¿no? Si estoy muy por debajo, en uno o en los dos de estos parámetros, digo, caramba, o sea, puedo incrementar de repente el área techada, ¿no? O puedo de repente aumentar la cantidad de departamentos, o de repente puedo aumentar la cantidad de dormitorios por departamento, ¿no? Entonces los arquitectos empiezan a jugar con esa información, ¿no? Pero ahorita lo que nos interesa es ver cómo se calcula esto, ¿de acuerdo? Para tal fin, para tal fin, eh, uy, okay. Esto ya lo okay. Esto ya lo tengo resuelto acá, así que pueden tomar una captura de esta pantalla o si no, a través del delegado o de la delegada me lo piden y se los envío, no hay ningún problema, por favor, simplemente que me lo hagan recordar. ¿Cómo se calcula la densidad neta? ¿No? ¿Cómo calculamos la densidad neta? La densidad neta la calculamos así. Pero obviamente para generar efecto comparativo, para generar efecto comparativo tenemos que llevarlo a las unidades con las que se maneja esta información en el certificado de parámetros urbanísticos, entenderá. Que para el caso, repito, para el caso de la densidad neta es en habitantes por hectárea, como están viendo acá. ¿Okay? Entonces, empecemos. Primero, claro a saber que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, que eso todos lo tenemos claro, ¿no? Entonces, si el área del terreno son 300 metros cuadrados, para llevarlo a hectáreas lo dividimos entre 10.000 y el área del terreno finalmente son 0.03 hectáreas, ¿no? Entonces ya tenemos el área. ¿Qué nos falta calcular? La cantidad de habitantes, ¿no? Para poder hacer una división tan elemental como esa. ¿Cuál es el dato que tenemos? El dato que tenemos es que tenemos 10 departamentos, ¿no? De 3 habitaciones. ¿Por qué es importante esta información? Porque, a ver, ustedes se preguntan, ¿cómo calculamos la cantidad de habitantes, no? Pues, estamos nosotros proyectando una edificación a futuro. Yo no sé, pues, finalmente cuántos habitantes llegarán a vivir cuando finalmente se concrete ese proyecto. No tengo esa capacidad previsora. Entonces, ahí se trabajan básicamente por cuestiones estadísticas, ¿no? Por cuestiones eh, lógicas reglamentarias. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos habitantes considerar?
¿correcto? Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la E020, no hay otra. Y ojo, por favor, la E020, la última versión es del 2021. Esto es muy importante porque la versión anterior, la que digamos, se actualizó con la de 2021, tenía información muy distinta. Entonces, si mantenemos una información que ya caducó, una información que ya, digamos, no forma parte de la actualidad, podemos cometer errores y errores serios. ¿Por qué? Porque básicamente nos interesa saber de dónde sale este 4, ¿no? ¿De dónde salen estos 40 habitantes? Para eso, repito, hay que mirar la norma. Consulta, ¿me están siguiendo, no? Por ahí un sí, por ahí, por favor. Sí. Sí, sí, estamos atentos. Correcto, perfecto, perfecto. Entonces, la norma. Esta es ya la tengo acá abierta. Esta es la A020. Miren, ¿están viendo la norma, por favor? Dígame sí, por favor, por ahí. Sí. Sí, Correcto, esta es la A020. Miren, por favor, 2021. Información importante. Esta, repito, esto mírenla, por favor, porque de todas maneras algo esto se va a preguntar por obvias razones en la PC1, en el examen parcial y todo ese tipo de cosas, ¿no? Miren ustedes acá. 3 dormitorios, densidad habitacional, 3 dormitorios, el número de personas estadísticamente relacionadas con posibles habitantes. Esto seguramente nace pues a partir del análisis estadístico. Repito, no me pregunten cómo ha llegado a esos números. Supongo que es un análisis estadístico. Digo esto porque estos números han cambiado respecto de la norma anterior. No todos, pero algunos de estos han cambiado. Y en el caso particular de 3 dormitorios sí ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿cuánto le podemos adjudicar a un departamento o a una vivienda de 3 dormitorios? 4 personas. ¿De acuerdo? Entonces, con esa información ya podemos volver acá, ¿no? Para finalmente entender esto. 10 por 4, 40 habitantes. Ya teniendo pues el área y teniendo la cantidad de habitantes, pasa simplemente por hacer una relación directa. ¿Cuál sería la densidad neta? 40 entre 0.03. ¿Cuánto nos sale? 1333.3 habitantes por hectárea. Esto se convierte en un dato muy importante porque esto lo voy a comparar finalmente con los parámetros urbanísticos. ¿Okay? Y veré si estoy por encima, qué tengo que hacer, si estoy por debajo, qué puedo hacer. ¿De acuerdo? Ahora, no es que uno de los dos tiene que cumplir, tienen que cumplir los dos. O sea, eso quiero que se entienda, por favor. Tienen que cumplir los dos, tanto la densidad neta como el coeficiente de edificación. Y el coeficiente de edificación es bastante más sencillo de encontrar, ¿no? Habiendo definido, o teniendo el área del terreno y habiendo encontrado el área techada que pretendo encontrar en esta edificación, simplemente encontramos que el, el coeficiente de edificación. ¿De acuerdo? Igual, ¿no? Este coeficiente de edificación lo tengo que comparar con el que aparece en los parámetros urbanísticos. Y diré, ok, si me está saliendo por debajo, diré, mira, me está saliendo muy por debajo. Eso significa que tengo la opción de más área techada. Miren, ¿eh? Entonces los arquitectos van jugando con eso, ¿no? Y es un juego permanente hasta llegar al óptimo, ¿no? En ningún caso, por favor, se pueden pasar de esto máximo permitido por los parámetros urbanísticos. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Alguna consulta, por favor, sobre esto? Adelante. Sí, profesor, una pequeñita duda. 620 es el área total construida y 300 vendría a ser... El área del terreno. Ah, ya, ok, gracias, solamente eso. Este es el área del terreno. El área del terreno. ¿Correcto? Adelante. Y este es el área techada. Profesor, una pregunta, ¿puede repetir de dónde se puede sacar el valor de los parámetros urbanísticos para compararlos y saber si está por debajo o por encima? Es que los parámetros urbanísticos depende de cada predio, ¿no? No es un estándar. Cada predio, cada ubicación, cada terreno tiene sus propios parámetros urbanísticos. Entonces,
vamos, para este ejercicio en particular no tendría uno con cuál compararlo, ¿no? De repente usted tiene pues un parámetro en los parámetros urbanísticos, de repente aparece, no sé, a ver, densidad neta máxima, aparece, por ejemplo, se me ocurre 1500, por decir un número, ¿no? Habitantes por hectárea, ¿no? Y el coeficiente de edificación máxima, por ejemplo, aparece, no sé, 1.80, ¿no? Esto es adimensional, obviamente, ¿no? El coeficiente de edificación es adimensional. Entonces, para esta primera proyección arquitectónica, por ejemplo, ¿usted está cumpliendo con el coeficiente de edificación? Sí, pero no está cumpliendo con la densidad neta, ¿de acuerdo? Acá no está cumpliendo porque está por encima de... Ah, no, perdón, estamos por debajo, no, discúlpame, sí estamos cumpliendo ambos casos. Estamos cumpliendo tanto, porque acá nos salió 1333 y en los parámetros urbanísticos aparece 1500, estamos ok, y acá, perdón, aparece 1.80 y nosotros hemos encontrado 2.067, lo que no estamos cumpliendo es con el coeficiente de edificación. Entonces, ¿qué cosa es el coeficiente de edificación? Área techada, ¿respecto de qué? Respecto de área del terreno. Entonces, ¿qué significa que no estamos cumpliendo con eso? Que el área techada con el que estamos resolviendo esta arquitectura está muy por encima o está por encima de lo que me permite los parámetros urbanísticos. ¿Qué voy a tener que hacer? Reducir el área techada, no me queda otra. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Sí, adelante. Profesor, disculpe, ¿los parámetros urbanísticos lo define la municipalidad o quiénes los definen? Sí, sí, pero a ver, pero la municipalidad, pero que tiene el alcance de municipalidades provinciales, ¿no? Las municipalidades provinciales son las que generalmente manejan ese tipo de información. Tengo entendido que las municipalidades distritales podrían sugerir algún cambio en los parámetros urbanísticos, pero es un proceso, no es un proceso tan sencillo, ¿no? No es un proceso tan sencillo de solicitar estos cambios en los parámetros urbanísticos locales, porque se somete pues a malas interpretaciones, entenderán, ¿no? Me toca a la puerta de municipalidad alguien pues que quiere convertir, por ejemplo, un predio que está destinado, y ha pasado mucho, ¿no? Un predio que está destinado a uso de vivienda y quiere construir ahí pues un cine, ¿no? Va, toca la puerta, oye, cámbiame esta zonificación y conviértela pues en comercial, ¿no? Imaginarán que eso no es tan simple de conseguir. Muchas veces es imposible que eso se pueda conseguir. Cuando se consigue eso con facilidad hay que empezar a dudar porque hay muchos intereses que pueden estar en juego, ¿no? Entiendas eso bien, por favor. ¿Alguna otra consulta? Ok. Ok, andábamos, creo. Adelante, Renzo. Profesor, buenas tardes. Le quería preguntar, por ejemplo, qué es lo que hace que un terreno sea apto para tal cosa. Por ejemplo, hay como terrenos que son muy pequeñitos en algunas ciudades, pero los utilizan para hoteles, por ejemplo. Es que eso depende mucho de la habilitación urbana, ¿no? ¿Se acuerda que en la clase anterior hablamos de la habilitación urbana? La habilitación urbana no es otra cosa que ordenar las ciudades, ¿no? Ordenar los predios. Voy a destinar lugares específicos para vivienda, lugares específicos para parques, para jardines, para zonas de recreación, para zonas industriales, ¿no? Entonces, eso parte de una planificación de ciudad. No es que al alcalde luego se le oye, no, yo soy el alcalde y tengo la posibilidad, convierto este parque, lo convierto, pues, dejo que sea un parque, seguramente ustedes han escuchado en algún momento. Quito la zonificación de parque para este predio y lo convierto en una zona industrial. Entonces viene una empresa
que va a tener un rédito económico y te pone un almacén industrial ahí, ¿no? O una fábrica, ¿no? Eso no puede pasar, ¿no? Entonces, todo eso parte de aquí de la planificación ordenada de las ciudades, ¿no? Es así. Depende, ¿qué? De la habilitación urbana, ¿no? Del sentido común de la habilitación urbana, ¿de acuerdo? Ya, ok, profesor, gracias. Perfecto. ¿Qué más sobre la lectura del plano? Bueno, las escalas. ¿Quién no conoce las escalas? ¿Ha escuchado hablar de las escalas? La escala es la proporción en la que se ha reducido el tamaño del diseño en el plano. eh, Señala en cuánto se reducen las medidas reales para dibujarlas en un plano. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se tiene un plano a escala 1 en 200, quiere decir que cada centímetro del plano representa 200 centímetros o 2 metros reales en el terreno. Lo mismo, un plano de una escala 1 en 50 representa que cada centímetro de dibujo corresponde a 50 centímetros o medio metro tangibles y reales en el terreno. ¿De acuerdo? Medida de los planos, bueno, acá aparece desde el A4 hasta la A00. Bueno, el A00 es prácticamente una sábana, ¿no? Es muy poco práctico trabajar con planos A00, entenderán. Ni siquiera los A0. Los A2 y los A1 creo son los que más de uso recurrente. Y más, el A1 ni siquiera está mencionado acá. Es que los invito, por favor, a que no tengo en la mente, sinceramente, las dimensiones del A1, pero el A1 es un plano, o es un formato que usamos bastante para el dibujo de planos en general. Representación de líneas, bueno, esto es bastante general, ¿no? No es que hay una reglamentación de cómo finalmente especificar una línea, un trazo en particular. No hay una norma que nos diga en estricto cómo dibujar planos, ¿no? Sino hay reglas generales, hay convenciones generales, hay sugerencias, ¿no? Que nos digan cómo finalmente dibujar un plano. Entonces, esto realmente es bastante representativo, es muy general. Dibujar un plano, si ustedes se fijan, cuando revisan planos de estructuras, de arquitecturas y de instalaciones en general de diferentes profesionales o de distintos estudios, cada uno tiene su sesgo, su matiz, sus propias formas de dibujo, sus propias formas de presentar. La idea general, cuando se habla de planos, es que los planos se entiendan. Yo siempre digo, un plano muchas veces en su simpleza es donde realmente nos muestra su potencia, ¿no? Qué tan simple es de entender, qué tan bien indicado o especificadas están las cosas, si no nos dejan criterios ambiguos, ¿no? Cuando encontramos esa connotación o esa sustancia en los planos, podríamos decir que están bien ejecutados, ¿de acuerdo? Un favor, descansamos un par de minutos y volvemos, por favor, un par de minutitos y volvemos.
Bien, algunos niveles propios de la lectura de planos, seguramente entre otros, ¿no? Pero estos son significativamente distintorios y que vamos a seguramente a partir de ya nuestra lectura más profusa, sobre todo cuando empecemos ya a ver temas de metrados, vamos a identificar con mayor precisión. Algunos de ellos importantes, el nivel de terreno natural, fundamental para saber cuál es la rasante del terreno, porque a partir de eso nosotros manejaremos nuestros movimientos de tierras, ¿no? Cuál es la rasante del terreno, cuál es el nivel del terreno con el que recibimos el proyecto. A partir de eso nosotros tenemos que proyectar cómo vamos a mover las tierras para llegar a las rasantes del proyecto, a las rasantes de la arquitectura. El nivel 00, el nivel 00 es el nivel que elige, más que el nivel que elige el constructor, es un nivel que se hereda del plano de topografía, ¿no? Que es básicamente de puntos, lo que nosotros llamamos puntos monumentados. ¿Qué significa un punto monumentado? Ustedes han llevado topografía seguramente, los famosos BMs, ¿no? ¿Cuál es tu BM? Que tienen que ser pues puntos permanentes, ¿no? Para el caso de edificaciones, generalmente veredas o generalmente etapas de buzones, por ejemplo, ¿no? Importa, pero finalmente esa cota es una cota que viene de la topografía y que finalmente adopta la arquitectura. ¿Tiene que ser el 00? Sí, podríamos relacionarlo directamente con el 00, pero no necesariamente puede ser un 00, ¿no? Lo importante es que sea un BM, que sea un nivel estático, permanente, refrendable y verificable, ¿de acuerdo? Luego tenemos el nivel más un metro. El nivel más un metro es ese nivel referencial, acá dice, es el nivel más importante de la edificación. Bueno, todos los niveles son importantes, ¿no? A los niveles nunca se les puede engañar, jóvenes señoritas. Podemos pretender engañar a todos, ¿no? En cualquier condición en particular, pero a los niveles nunca, 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 y no pretendamos siquiera, no intentemos siquiera engañar a los niveles, ¿no? Los niveles, si pretendemos sacarle la vuelta a los niveles, en algún momento nos van a pasar su factura. Y esa factura finalmente son reprocesos, finalmente es demoliciones, finalmente es picar, finalmente es demoler, finalmente es rehacer. Entonces, no evitémonos esos costos, esos gastos innecesarios, muy onerosos que implica, repito, el no respetar deliberadamente los niveles de nuestro proyecto. Más es una sugerencia, más que es una sugerencia, es una exigencia ahora, ¿no? En nuestros proyectos de construcción nosotros debemos contar, dependiendo del tamaño del proyecto, debemos contar con una o más cuadrillas permanentes de topografía, ¿no? Esas cuadrillas de topografía son los que permanentemente nos están controlando los niveles de todos los elementos estructurales, las dimensiones de los elementos estructurales, la ubicación de los elementos es fundamental, pues no son nuestros proyectos de construcción, imagínense. Ya no estamos pues en la época de la wincha, en la época de nuestras ¿cómo se llaman? Nuestras escuadras 3, 4, 5 para encontrar ángulos rectos, eso ya no existe, pues, ¿no? Eso ya no existe, ¿de acuerdo? El control topográfico es fundamental. Y este nivel más uno dice que es el nivel más importante. Es un nivel importante, sí. Seguramente ustedes identifican ese nivel más uno como ese nivel que está pintado horizontalmente en los elementos verticales, ¿no? Cuando ya, digamos, tenemos elementos verticales levantados, ya sean muros, columnas, placas o lo que fuere. Es el nivel más uno, ¿qué significa? Que para ese ambiente, para ese nivel en particular, ese nivel está 1 metro arriba del nivel de piso terminado. Con eso nos ubicamos, ¿no? Es un nivel de ubicación interesante, porque a partir de ese nivel vamos a ubicar propiamente el piso terminado, hasta dónde tenemos que llegar con el contrapiso si lo hubiere, dónde se ubican los tomacorrientes, dónde se ubican los interruptores, cuál es digamos, la cara superior del vano de las puertas, de las ventanas, si los hubiese, el fondo de techo, ¿no? Dónde va a llegar el cielo raso. Entonces, ¿es un nivel muy importante? Sí. El más importante, bueno, eso es discutible, ¿no? Todos los niveles son importantes. El nivel de fondo de cimentación, vamos, ¿no? Si conozco el nivel de terreno natural, necesito saber el nivel de fondo de cimentación para ver cuánto voy a excavar, cuánto volumen vamos a mover de tierras, ¿de acuerdo? Hasta dónde tengo que llegar, cuáles son mis condiciones de seguridad, ¿de acuerdo? Importante. El nivel de relleno, sí,
sí, muchas veces nuestras rasantes del terreno están por debajo de las rasantes del proyecto, ¿no? O sea, si acá está nuestro terreno y las rasantes del proyecto están por acá, yo tengo que rellenar todo esto, pues para llegar a las rasantes de la arquitectura. Esos son niveles de relleno. Nivel de falso piso, bueno, es un indicador importante, sí. Como vamos a ver más adelante, el indicador más importante es el nivel de piso terminado, los niveles de piso terminado, pero el nivel de falso piso es es un indicador también razonablemente importante, sobre todo sabiendo que dependiendo del piso o la terminación de piso en particular, normalmente entre el nivel de falso piso y el nivel de piso terminado manejamos generalmente 5 centímetros. Ahora, ¿eso es siempre, eso es mandatorio? Tampoco, eso tiene que estar especificado también, ¿de acuerdo? El nivel de contrapiso, lo que les digo. Ahora, falso pisos, ¿dónde encontramos? Falso pisos encontramos en el primer piso de edificaciones de un solo piso, ¿no? O en el último sótano en edificaciones con sótanos. Ahí es donde encontramos el falso piso, ¿no? En los pisos intermedios no hay falsos pisos, ¿no? En los pisos intermedios es la losa entre piso estructural y sobre eso se coloca simplemente este capa nivelante o niveladora que es la que conocemos como contrapisos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el nivel de contrapiso es importante? Sí, el nivel de contrapiso generalmente es, vamos, es menor o está por debajo del nivel de piso terminado, sí. ¿Qué tanto por debajo? Depende pues de la terminación del piso, ¿no? Va a estar 1,5 cm por debajo cuando hablamos, por ejemplo, de un enchape de un cerámico, de un porcelanato. 1 cm por debajo, por ejemplo, cuando hablamos de parquet, ¿no? 5 milímetros por debajo, por ejemplo, cuando hablamos de alfombras, o 5 milímetros por debajo, por ejemplo, cuando hablamos de pisos vinílicos. Entonces, hay variaciones, ¿no? El nivel de piso terminado es un nivel, sí, muy importante, muy controlado desde la arquitectura, ¿no? Muy controlado desde la arquitectura, es que ser muy respetuosos de ese nivel de piso terminado, porque, repito, el nivel de control que se hace finalmente, ese nivel es muy importante. ¿Por qué? Porque al haber distorsiones en el nivel de piso terminado, jóvenes señoritas, podemos empezar a tener problemas también de alturas libres, piso-techo, que también es la obsesión muchas veces de los arquitectos, ¿no? Oye, la altura piso-techo me la tienes que respetar, pero al milímetro. Y está bien que así sea, ¿no? O cuando tengo variaciones, por ejemplo, en el nivel de piso terminado, ¿no? Puedo empezar a tener problemas, ¿saben con qué? Con el tema de las entregas de las escaleras, que también se me convierte luego en un conflicto, pero brutal. Por eso les digo, hay que tener muchísimo cuidado con los niveles, jóvenes, ¿no? Eh, Muchas veces cuando nos desenfocamos de los niveles y no los atacamos a plenitud, puede parecer que no va a tener ninguna trascendencia en otro elemento estructural. Si yo me desenfoco mucho en los niveles de piso terminado, por ejemplo, puedo pensar, oye, ¿en qué va a influir el nivel de piso terminado? Puede influir en varias cosas, como por ejemplo, algo que es muy importante, el tamaño de las puertas. Y muchas veces el tamaño de las puertas nosotros las mandamos a hacer paralelamente a la ejecución del proyecto. Si yo traigo una puerta más grande o más chiquita porque el nivel de piso terminado lo varíe, de repente la puerta luego no va a entrar en el vano que estoy dejando libre. ¿De acuerdo? Eso puede ser, ¿no? Desde lo que se me ocurre ahorita. O de repente también las escaleras no coinciden, ¿no? Los pasos y contrapasos finalmente no coinciden. ¿Por qué? Porque yo vengo con un plano de niveles con las escaleras y finalmente no está coincidiendo con el piso terminado del nivel que estoy atacando. Y de repente va a haber un desfase, o me queda por debajo o me queda por encima, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa con ese con ese último contrapaso de la escalera? O va a tener que ser muy grande o va a tener que ser más chico. Y eso, pues, eso es peligrosísimo en una escalera, ¿no? Peligrosísimo en una escalera. Y eso una supervisión seria nunca me lo va a permitir, pues, ¿no? Una supervisión seria nunca me lo va a permitir. Entonces hay que estar preparados para ese tipo de afectación. Ok. Toca. Ujú. Ok, esta parte de lectura de planos de arquitectura lo voy a presentar de esta otra presentación, por favor.
Es lo mismo, ¿ya? Pero me parece un poquito más ordenado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya nos referimos más directamente a la arquitectura, que es una especialidad pues importantísima de las edificaciones, como venimos repitiendo consecutivamente, ¿cómo define el Reglamento Nacional de Edificaciones, particularmente en G040 la arquitectura? Está acá, vamos rapidísimo con esto. Arte y técnica de proyectar y construir edificios según reglas técnicas y cánones estéticos determinados. Acá solamente me detengo un par de segundos, por favor, para comentar algo que en su momento algunos amigos arquitectos me hablaron también, ¿no? Esto de acá, ¿no? Cánones estéticos. Lo comento ¿por qué? Porque buscaban de varias aristas que esto de acá sea quitado de la norma como concepto, ¿ya? Porque esto es muy subjetivo, pues, ¿no? Muy subjetivo. ¿Quién determina qué es bonito o qué no es bonito, ¿no? No le podemos dar la facultad a un profesional que califique un proyecto porque es bonito o no es bonito, porque es completamente subjetivo, ¿no? Lo que es bonito para mí no necesariamente es para la gran mayoría de ustedes y viceversa, ¿no? Entonces, ojo con esto, por favor, a tener en cuenta, y los arquitectos tienen mucho entredicho con esto. ¿Por qué? Porque finalmente cuando un arquitecto termina su proyecto y lo manda a la municipalidad, no los puedo leer si tienen algo que comentar que sea por voz, por favor. ¿Me están siguiendo con las diapositivas? ¿Sí? ¿Alguno que me diga, por favor? Sí. Ok. No los puedo leer, es que no insistan con el chat ahorita porque no los puedo leer, discúlpenme. Tengo la pantalla, cuando presento, tengo la pantalla completa con la diapositiva. Si quieren hacer una consulta o algún comentario, háganlo por favor con voz, no hay ningún problema, se los voy a agradecer. Entonces, decía, ¿no? Que cuando el arquitecto presenta su proyecto a la municipalidad, ¿no? Vamos, finalmente el revisor podría desechar su proyecto porque simplemente no le gusta estéticamente. Y eso, pues, es bastante subjetivo, ¿no? Bastante subjetivo. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Bien. Así como tenemos normas, ¿no? A las que recurrimos con mucha frecuencia respecto de la calidad de los materiales, ¿no? ¿Cuál es la calidad mínima o máxima que debe tener un material? ¿Cuáles son la geometría mínima, máxima que puede tener un elemento estructural? ¿Cuál es la cantidad de acero de refuerzo máxima o mínima que se tiene que poner? Así como existen, por obvias razones, reglamentación de ese tipo, normas de ese tipo, existen también normas como la que presentamos ahora, ¿no? Por ejemplo, la GE020, que es una norma importante, ¿no? Que es una norma importante. La GE020 forma parte del título 3 del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ya? Digo importante, ¿por qué? Porque, repito, así como hay normas propias de diseño o de calidad de lo que finalmente producimos o diseñamos, hay normas como esta que nos dicen también, por una cuestión de orden, ¿no? Cuáles son los documentos que debemos presentar o que debemos ejecutar o realizar cuando vamos a presentar un proyecto, ¿ya? Entonces, los invito, por favor, porque esta norma también se convierte en una norma de lectura obligatoria, la GE020. Nosotros en este curso vamos a hablar básicamente de arquitectura y estructuras, ¿ok? Pero esta norma también habla de, por obvias razones, de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, si no me equivoco, ¿no? Ahora, ¿es importante conocer también esto? Sí, ¿no? Denle una miradita, ¿no? Denle una miradita, no está de más, es importante, ¿no? Entonces, en la GE020, en referencia al proyecto de arquitectura, la norma que nos dice, particularmente en el artículo 07,
El proyecto de arquitectura para edificación debe contener la siguiente información. Repito, las normas en general nos dan indicaciones, exigencias mínimas de cumplimiento obligatorio. Entonces, por una cuestión en principio de forma o de formalidad, un arquitecto para presentar un proyecto de arquitectura no puede dejar de presentar ninguno de estos documentos, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿De acuerdo? ¿Puede presentar más? Por supuesto que puede presentar más. ¿Qué cosa puede presentar más? Bueno, lo que su proyecto requiera, pero en ningún caso puede presentar menos. Y esto aplica también para las demás especialidades. Entonces, el caso particular de arquitectura, ¿qué debe haber? Un plano de localización y ubicación, importante siempre. Plano de distribución por niveles, las famosas plantas, plano de elevaciones, planos de cortes, por los elementos de circulación vertical. Esto es importante. En los elementos de circulación vertical, cuando hablamos de elementos de circulación vertical en edificaciones, ¿cuáles son? Escaleras y ascensores, básicamente, ¿no? Salvo que se me escape alguno. Pero cuando hablamos de cómo conecto los pisos en altura, o por escaleras, o por elevadores o ascensores, o por los dos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tiene que haber cortes por esos elementos de circulación vertical? Sí. ¿Solamente pueden haber cortes en estos, por donde hay escaleras o ascensores? No, ¿no? Los cortes que el arquitecto crea conveniente presentar, pero no pueden faltar cortes en las zonas de escaleras y en las zonas de elevadores. Planos de detalles constructivos siempre, planos de seguridad, esto es muy importante, ¿eh? Los planos de seguridad, de evacuación, ¿no? La señalética para los planos de seguridad y evacuación son responsabilidad de la arquitectura, forman parte del expediente de arquitectura, importante. El arquitecto es el responsable de los planos de seguridad. Y obviamente no pueden faltar pues memorias descriptivas, especificaciones técnicas, siempre importantísimas e imprescindibles para los proyectos en general. ¿De acuerdo? La misma G020, de repente no está acá, la misma G020, en el artículo 8 hace referencia a los planos de localización y ubicación, ¿no? Básicamente, ¿qué deben contener y por qué son importantes? El plano de localización y ubicación deberá contener la siguiente información. Esto obviamente tiene que estar necesariamente y expresamente colocado y digitado en los documentos propios de la especialidad. El plano de localización y ubicación deberá contener la siguiente información. Dice, información de la sección de las vías frente al terreno, distancia a la esquina más cercana, norte magnético, altura y zonificación de los terrenos, colindantes, árboles y postes, indicación del número de niveles de la edificación y los famosos cuadros de áreas y parámetros urbanísticos y edificatorios exigibles para edificar o construir en el predio. Importante. Este acá es un plano de localización donde básicamente se maneja la manzana en la cual vamos a ejecutar el proyecto. Y este de acá es un plano de localización, ¿no? Donde, si ustedes se dan cuenta, el margen geográfico es bastante mayor. Acá está el predio. Y por cuestiones de ubicuidad, entiendo, ¿no? Por cuestiones de ubicación. Esta información nos va a servir al momento de construir. Obviamente tenemos que revisar toda la información. Y finalmente, la información que aparezca en los planos de localización y ubicación tenemos que refrendarlas en el terreno, ¿no? Porque, digamos, la dinámica de las ciudades es variante, muy variable, ¿no? De repente yo en el plano de localización y ubicación aparece pues que esto es un terreno baldío de repente y yo había proyectado poner una grúa torre acá. Pero de repente voy al predio, llego y en efecto ya esto dejó de ser un terreno vacío y encuentro acá un edificio de 20 pisos. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que voy a tener que ajustar la organización de mi proyecto, el layout de mi obra, acorde pues con lo que realmente encuentro en el predio. ¿De acuerdo? Pero es una información inicial importante. Plano de localización y ubicación tiene por objeto definir la ubicación de la edificación o área donde se ubique el proyecto, ya que nos brinda la información de la manzana completa en la que el lote se encuentra y otras referencias más, en efecto.
Esta es la información en la que les digo que debe contener, ¿no? Presentada de distintas formas, ¿no? Cada arquitecto, cada estudio tiene su forma de presentarlos, ¿no? Seguramente lo van a poder identificar entre un proyecto y otro. Pero la información es básicamente la misma, ¿no? De un lado el cuadro normativo con todas las exigencias de los parámetros normativos que aparecen acá, y en el otro lado el famoso cuadro de áreas, ¿no? Cuadro de áreas por piso y un cuadro de áreas finalmente acumulado, ¿de acuerdo? Haciendo incidencia en el área libre, ¿no? Y obviamente este contenido geométrico de la respuesta arquitectónica tiene que estar acorde pues con lo que los parámetros urbanísticos exigen. Este es un plano de localización, repito, con mucha mayor amplitud geográfica. Algunos parámetros urbanísticos digamos, que se manejan, ¿no? Los importantes los hemos discutido hace unos minutos, la densidad neta, todos son importantes, pero realmente la densidad neta y el coeficiente de edificación se convierten en muy importantes. Yendo un poco más a detalle respecto al contenido arquitectónico, siempre, sí, seguimos con la lectura de la GE020, repito, una norma importante. En el artículo 9 nos dice, los planos de distribución por niveles, las famosas plantas, ¿no? Esto que están viendo acá no son otra cosa que las plantas de arquitectura, ¿no? Estos planos de distribución por niveles de arquitectura deben contener en lo que sea pertinente la siguiente información. Ojo, niveles de pisos terminados. Acá no dice nivel de falso piso, no dice nivel de contrapiso, no. ¿Qué dice? Nivel de piso terminado, importante. Dimensiones de los ambientes. Indicación de los materiales de acabado. Esto es muy importante, ¿no? Tiene que haber una coincidencia entre la especificación o las especificaciones técnicas con lo que se indica acá en los planos. Sobre todo recuerden lo que conversamos en la clase anterior, ¿no? El tema de, recuerden que cuando hablamos del suma alzada, ¿sí? Recuerden qué particular tenía el tema de prelación documental, ¿no? O el famoso orden de prelación, donde los planos son da best, ¿no? Los planos son lo máximo. ¿De acuerdo? Con mucho cuidado con la información que hay. Y la arquitectura es muy importante, ¿no? Entenderán que el costo de los acabados en particular tienen, pues, incidentemente hablando, vamos, una presencia muy importante en los proyectos de edificación. ¿Qué más tenemos acá? Nombre de los ambientes, el mobiliario fijo, el amoblamiento, de ser el caso, sobre todo por cuestiones de aforo, ¿no? Y miren acá, la ubicación de los tableros eléctricos, ¿no? ¿Quién diría? De repente, primera noticia para ustedes, ¿no? ¿Qué tiene que ver la arquitectura con la ubicación de los tableros eléctricos? Algo tendrá que ver, algo tendrá que ver. Y esto yo lo manejo respecto de, básicamente, compatibilización, ¿no? No sé si lo he dicho, pero ¿quién es el que se encarga de, quién es el compatibilizar? ¿Quién es el responsable de compatibilizar sus planos con las de las demás especialidades? El arquitecto. ¿Correcto? Recuerde, por favor, G030, lectura obligatoria, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene que ver la ubicación de los tableros eléctricos? Una cuestión arquitectónica, ¿no? Porque ha pasado muchas veces seguramente que por no compatibilizar adecuadamente la arquitectura con las instalaciones, particularmente las instalaciones eléctricas, aparece de repente un gigantesco tablero de fuerzas dentro de la sala, pues, de uno de los departamentos de la edificación, ¿no? Entonces entenderán que si es una unidad de vivienda para la venta, vamos, los posibles compradores evitarán en lo posible comprar una vivienda, un departamento donde el tablero aparezca pues en la sala, ¿no? Imagínense.
O en todo caso tendrán que castigarle drásticamente el precio para poder venderlo, ¿no? Entonces, yo creo que va relacionado con eso. Acá tenemos una ampliación, digamos, donde aparece lo que se exige, ¿no? Las dimensiones de los ambientes, que es importante, el nombre del ambiente, eh, el nivel de piso terminado, importantísimo, el tipo de acabado de los pisos, fundamental, ¿de acuerdo? Acá otra arquitectura. Normalmente estas plantas son cortes imaginarios a 1,20 m, ¿no? Seguramente ustedes lo han escuchado. Cuando se dibuja una planta, los arquitectos hacen un corte imaginario a 1,20 m el nivel de piso terminado, ¿no? Como si este acá, digamos, es el nivel de piso terminado, se hace un corte imaginario a 1,20 m. He preguntado varias veces por qué el 1,20 m y lo relacionan básicamente con esto, ¿no? Con que generalmente estos alféizares están por debajo del metro, siempre por debajo del 1,20 m, casi generalmente, entonces podemos dibujar estas ventanas con trazo continuo. Y esto en desmedro de que puedan aparecer, y en efecto aparecen, por ejemplo, ventanas altas, como el caso de baños, por ejemplo, ¿no? La particularidad de las ventanas altas es que se dibujan con líneas entrecortadas en la arquitectura, ¿de acuerdo? Yo creo que va un poco por ahí. La exigencia también, repito, es dibujar cortes y elevaciones. Vamos muy rápido con esto, por favor. Alzado, ¿qué es un alzado o una elevación? Un dibujo arquitectónico es la representación plana de las fachadas de un edificio mediante proyección geométrica ortogonal sin tener en cuenta la perspectiva, conservando todas sus proporciones. Importante, ¿no? Visualizar desde todos los posibles frentes exteriores o externos cómo finalmente se va a ver la edificación en sí. Esto nos ayuda mucho por efectos de compatibilización, por efectos de acabado final, de control de acabados, ¿no? Ver algún detalle en particular de cómo es que el arquitecto está diseñando finalmente la terminación de su edificación o su edificio. Podemos definir un corte de arquitectura como un corte o sección mediante un plano vertical de una edificación o edificio o proyecto de arquitectura, si no sirve para definir la relación de escala, proporción, alturas y los elementos estructurales del proyecto frente al contexto. Sí, particularmente los cortes se convierten, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, en muy importantes, porque podemos ir verificando o ir compatibilizando, por ejemplo, las alturas libres piso-techo, ¿no? No solamente las alturas libres piso a techo, el desarrollo de las escaleras, como lo hemos venido conversando, importante. ¿Qué más podríamos ir chequeando? En las alturas libres, por ejemplo, de los vanos de puertas, ¿no? Esta altura libre es importante definirla. En algunos casos, por ejemplo, nos toca chequear alturas libres a fondo de viga, ¿no? Estas alturas libres a fondo de viga. ¿Dónde vamos a compatibilizar esas medidas de la arquitectura con las estructuras? En los cortes, por eso estos documentos se convierten en muy importantes. Los planos de seguridad, importantísimo, los planos de seguridad forman parte de la especialidad de arquitectura. Seguimos con el G020, que es la norma repito, que forma parte del título 3 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que es propia de las edificaciones. Los planos de seguridad deben contener rutas de escape e indicaciones de salida, ubicación de luces de emergencia, ubicación de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección, señalización y zonas de seguridad. ¿De acuerdo? Todo lo que sea aplicable y reglamentariamente exigido, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un plano donde se están indicando todas las señales propias, pues, de estos requerimientos de seguridad. Acá entra también un criterio muy importante, ¿no? La famosa licencia de funcionamiento, ¿no? Si no se cumplen con estas exigencias de seguridad, no vamos a tener, no se nos va a emitir la licencia de funcionamiento. Y esta licencia de funcionamiento
creo que hay que actualizarlas o hay que pasar revisión, si no me equivoco, cada año, ¿no? Sobre todo, pues, en edificación industrial y en edificación comercial. Porque, vamos, porque suele pasar, ¿no? Que alistan y dejan todo listo y ponen todo operativo y 100% drásticos cuando se va a pasar la inspección. Pero se pasó la inspección, recibimos nuestra licencia y finalmente luego se vuelve a remover todo lo interno, que muchas veces puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un siniestro, ¿de acuerdo? Es por eso que hay que pasar esta suerte de renovación de licencia y funcionamiento con cierta periodicidad. No recuerdo si es un año o cada 2 años, sinceramente. Rutas de evacuación, por ejemplo, como estas, ¿no? Ruta de evacuación, ruta de seguridad, ¿no? Si estoy acá, ¿cómo finalmente escapo? Ahora, ya también pasa por muchos de nosotros que estamos en ese momento y en lugar hacer una lectura para finalmente respetar, ¿no? Si estamos en un lugar y cuando viene un terremoto o algo importante, finalmente uno sale como puede, ¿no? Zona segura en caso de sismo, ¿no? Una serie de instrucciones o de señalética propias de estos planos en particular, ¿de acuerdo? Y no puede faltar, pues, en arquitectura siempre las memorias descriptivas, un poco como lo que hemos conversado en la clase anterior, muy descriptivas, áreas, tipos, funcionamientos, ambientes, ¿de acuerdo? Y especificaciones técnicas con algo más de detalle, ¿no? Especificaciones técnicas con algo más de detalle. Sobre todo, repito, para el control de el nivel de calidad que se sugiere para la edificación. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Adelante. Prof, disculpe, entonces primero sería un expediente técnico, después un anteproyecto y por último sería el proyecto, ¿o ese sería el orden? No, lo que pasa es que el expediente técnico está enfocado para procesos de selección y de contratación de obras en general, ¿no? El, el, el anteproyecto es previo a la ejecución del expediente técnico, en todo caso, ¿no? Primero resuelvo un anteproyecto, si es factible la ejecución de un proyecto, tengo que resolver previamente el anteproyecto. Podría, en todo caso, porque a ver, hay proyectos distintos. Una cosa, por ejemplo, es, ¿no? El Estado quiere construir un hospital, tengo que tener un expediente técnico. Para tener un expediente técnico, tengo que tener previamente una prefactibilidad y una factibilidad de la ejecución de ese proyecto. No solamente técnica, sino también presupuestaria. Entonces, luego de haber resuelto el tema del anteproyecto, de la prefactibilidad y la factibilidad, ok, ahí recién nos mandamos con todo, porque ya tenemos todo, digamos, desde la concepción general listo. ¿Qué tenemos que hacer? Elaborar el expediente técnico para poner ese proyecto en concurso, ¿no? Para poder ejecutarse. Esa es una primera visión. Y otra segunda visión donde entran a tallar los anteproyectos y el proyecto es cuando vamos a ejecutar, por ejemplo, una obra privada, ¿no? Usted quiere realizar un edificio. Cuando va a ejecutar un edificio de vivienda, por ejemplo, el nivel documental que se exige para pedir la licencia de construcción es distinta que un expediente técnico, puntualmente, ¿no? Básicamente relacionado con memorias descriptivas, básicamente relacionado con especificaciones técnicas y obviamente con los planos del proyecto. Pero para tener el proyecto aprobado, tengo que tener necesariamente un anteproyecto previamente aprobado y definido, ¿no? Va un poco por ahí. Son concepciones distintas, pero bastante hermanadas. Ok, no, gracias a usted. ¿Qué más había por acá? La G030, repito que es de lectura obligatoria para el curso. La G030 es de los derechos y responsabilidades de todos los participantes en procesos edificatorios, ¿no? Desde el propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, las personas responsables de la construcción. Del proyecto se refiere a los proyectistas, a los diseñadores, a los consultores, ¿no? A los que tienen la responsabilidad de la evaluación de estos documentos que acabamos de discutir desde la arquitectura.
Eso que hemos discutido de la arquitectura lo vamos a discutir la clase próxima de las estructuras también, ¿de acuerdo? Los profesionales responsables de la construcción son los que tenemos la responsabilidad de construir puntualmente, ¿de acuerdo? Las municipalidades también juegan un papel muy importante, tienen sus propias responsabilidades, tienen sus derechos y tienen sus responsabilidades. Las personas responsables de la revisión de los proyectos, los revisores de los proyectos, ¿quiénes son los que revisan? ¿A cuenta de qué? Y obviamente eso está, los revisores están designados por los colegios profesionales y me parece que esté bien sea así, ¿no? Tanto el colegio de arquitectos como el colegio de ingenieros con sus diferentes especialidades capacitan a sus profesionales, los registran adecuadamente, los certifican adecuadamente y designan finalmente su participación como revisores de proyectos en las distintas municipalidades. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento también tiene responsabilidades, tiene deberes, tiene derechos. De las infracciones y sanciones, ¿no? Y va de la mano, pues, cuando hablamos de responsabilidades y sanciones, hay que ser plenamente conscientes del nivel de responsabilidad que finalmente nos ataca, o finalmente que finalmente por lo que tenemos que responder. En tres niveles importantes, ¿no? El nivel eminentemente administrativo, el nivel civil y también el nivel penal. Hay que estar preparados, ¿no? Si nosotros vamos aumentando nuestro nivel de responsabilidad, tenemos que ser conscientes que estamos expuestos a este nivel de responsabilidad, administrativas, civiles y penales siempre. Ok. Hay estos dos ejercicios para que los miren, por favor. Es importante este manejo de información. En este caso en particular, nos habla de si tenemos HL, la altura libre, los niveles mostrados son niveles de piso terminado. ¿Ok? Si son niveles de piso terminado, determine la altura HL, la altura libre de cada piso, la altura libre de cada piso, y sabiendo que el espesor de la losa o de entrepiso es de 22 centímetros o 0,22 metros. Ok. Yo voy a calcular con ustedes el HL1. ¿Ok? De repente hay varias formas de calcular. Yo normalmente sugiero se haga por diferencia de niveles. ¿A qué me refiero con diferencia de niveles? Si esta es la altura que me están pidiendo, y si yo conozco el nivel superior, que sería este de acá, ¿no? El nivel superior, y conozco el nivel inferior, hago una diferencia de niveles y voy a encontrar esta cota, voy a encontrar esta altura. ¿De acuerdo? Numéricamente, ¿qué sería, no? Si nos venimos un poquito por acá. HL1 sería igual al nivel superior menos el nivel inferior. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el nivel superior? Sería más 3.35 menos 0.22, ¿no? Creo que era, ¿sí? Y esto menos, siempre le pongo los signos delante porque podemos encontrarnos con niveles negativos. Entonces, para no cometer errores, ¿no? Mejor nos aseguramos, nos curamos en salud y ponemos el dato completo. ¿Cuál sería el nivel inferior? Más 0.46. ¿De acuerdo? Esto es matemática simple. ¿Cuánto sería HL1? Me dicen, por favor. 2 más 2.67, ¿no? Correcto. Con esa información ustedes pueden calcular los otros niveles. Ok. Cerramos ahí. ¿Alguna consulta, algún comentario final? Por favor, los escucho. Sí, adelante. Profe, disculpe, ¿esto sería como una tarea o simplemente para que lo chequeemos? No, ustedes chequéenlo. Chequéenlo, por favor, porque de todas maneras en la PC y en el parcial van a venir cosas como estas, ¿no? Ok.
Profesor, una consulta. Veo que el nivel superior es 3.35 y eso se puede ver en el plano, pero el menos 0.22, ¿dónde lo visualizo en el plano? No lo observo. Sí, claro, el 0.22, acá, miren, el espesor de los entrepisos es 0.22, ¿sí lo veo, no? Acá. Entonces, ¿Lo podré? lo que, Ah, ok, ya lo vi. sí, a lo que nosotros, a nosotros nos están pidiendo esta altura, la altura libre, piso-techo. El nivel superior, en este caso, no es, caramba, ¿qué es esto? El nivel superior en este caso no es este. El nivel superior es este. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Ok, Nicole, perfecto, encantado. Profesor, buenas tardes. El archivo de arquitectura está en el aula virtual. Este que he presentado, no. Se los envío, por favor. Me lo hace recordar, por favor, la delegado para enviárselo. No hay ningún problema. O el delegado, no recuerdo el curso. Este es CX53. Todavía no me acuerdo, no me queda en la memoria sí, delegada, correcto. Correcto, Nicole, gracias. Muy bien. Profesor, ¿habrá clase el próximo jueves? O no, ¿cómo haremos con la clase el próximo jueves? ¿Qué hay el próximo jueves? Perdón, estoy perdido en el espacio. Creo que es Semana Santa. O sea, ya me dijeron de otro curso que iban a pasar una clase grabada. Pero ese es otro curso. ¿Cómo será en este? Miren, lo que pasa es que cuando tenemos dos clases en una semana es bien difícil poder luego recuperar, ¿no? Porque se complica todo, ¿no? Yo particularmente, cuando hay feriados, mal que me pese, sobre todo cuando tengo dos clases semanales, porque a ver, si nosotros perdemos esa clase, tenemos una clase inmediatamente el lunes, entonces es un poco complicado, ¿no? Y además, ya tengo la experiencia de que cuando reprogramo una clase, la cantidad de asistentes a esa clase reprogramada es ínfima, ¿no? Entiendo, ¿no? Entiendo, porque no es difícil coincidir todos en tiempo y lugar. Entonces yo generalmente hago el esfuerzo para dictar la clase el mismo día y en el mismo horario, ¿no? Y los que se puedan sumar, bienvenidos sean, ¿no? Seguramente las consideraciones de la asistencia obviamente se dan por descontado. Pero normalmente mantengo el horario y mantengo el día porque si no recuperar es complicado. ¿De acuerdo? Ok. Bien, señoritas, jóvenes, un placer, como siempre, conversar por lo menos unos cuantos minutos con ustedes. Un fuerte abrazo, que estén muy bien, cuídense y nada, estamos en contacto, nos vemos. Hoy día, ¿no? Estén atentos porque seguramente estos días voy a ya subir la tarea de la semana 2 para aquellos que quieran participar. Sí, te digo Tamara, por favor, porque Ginette, no sé cómo se pronuncia, pueda cometer algún error. Tamara, adelante. Profe, buenas tardes. ¿Me dejaría hacer una invitación a mis amigos, compañeros, por favor? Por supuesto. Si es una fiesta, me Eh, invitas a mí. el día de mañana va a haber una feria de capítulos de ingeniería civil en las sedes, en todas las sedes, entre la 1 y las 3 de la tarde. Si es que algunos de ustedes quieren ir, va a haber una feria de ingeniería civil en las sedes. Perfecto. Como diría el gran Melcochita, ya ustedes saben. No, Bueno, vayan, gracias. vayan. Estar bueno. No, gracias a ti. Suerte en tu evento. Un fuerte abrazo, jóvenes, señoritas, que estén bien. Pásenla bonito. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Un abrazo. Ingeniero, ¿pasó lista? Sí, no se preocupe. Ya tuve la consideración de la revisión de la lista. No se preocupe. Ah, Hasta ok. luego. Gracias. Las tareas son por puntos adicionales. Sí, Marco, claro. Hasta 0.5 puede acumular por tarea presentada. Un abrazo.